Entrevistas de verano. Tenemos con nosotros al presidente de los promotores valencianos, Antonio Olmedo. Muchas gracias por atender a Plaza Radio. ¿Qué tal? Muy bien, pues gracias a vosotros. Aquí se está fresquito y con un día como el que está cayendo. Pues sí. Vamos a hablar de ese auge de inmobiliario que vive la autonomía. Porque habéis pasado de ser los culpables de todo prácticamente a ahora ser casi objeto de deseo de empresarios de otros sectores que se quieren poner a construir. ¿Qué está pasando, Antonio? Bueno, lo que está pasando obedece a una realidad económica y social en consecuencia, y es el hecho de que la reactivación económica está impregnando a todos los sectores. Y el nuestro no llega el primero, tampoco llega el último. Entonces, había una situación de demanda insatisfecha. Esta recuperación económica, el crecimiento del PIB da lugar a un poquito más de empleo. Tenemos que ser capaces de generar mucho más empleo y de ahí es lo importante. Y en consecuencia, pues hemos pasado de una situación de que se producían o se transaccionaban, mejor dicho, porque el stock de viviendas es lo que se estaba diluyendo, lo que se está diluyendo, de transaccionar 50-55.000 viviendas los últimos años, a que en el 2016 y 2017 ya estamos en transacciones de 85.000 viviendas. Y eso es muy bueno. Muy bueno porque se diluye el terreno, por una parte, el estocaje que existía, y por otra parte se inician nuevas promociones y eso da lugar a más inversión y más empleo. Y me va a perdonar porque sé que es una palabra que no le gusta, pero la gente la nombra, burbuja. ¿Se puede decir que hay algún indicio de que vamos hacia eso? O por supuesto todavía no, porque las cifras son razonables, digamos, en consonancia con la demanda que hay. No, vamos a ver, el término burbuja se acuñó cuando las telecos, si no recuerdo mal, que eran situaciones de poner en valor determinados activos financieros en el que, como consecuencia de una posible utilización de esas compañías, me estoy refiriendo a Terra y otras más que salieron, y que llegaron, por ejemplo, a tener su acción a cotizar a 180 euros, a pasar luego a 2, a 1 y a 0. Y eso sí que es una burbuja, porque lo que no hay nada detrás. Burbuja, en el sector inmobiliario, subyace un bien raíz, subyace un inmueble, y entonces difícilmente se puede asociar esa palabra. Y yo no es que la quiera o no la quiera, la burbuja es de pompas de jabón. Me lo dice siempre, dice que no hay que hablar de burbuja. No, porque ahora mismo lo que se está produciendo es una recuperación del sector, del precio, del valor de los activos y generando empleo y pagando impuestos. Y para que se produzca una situación en esos activos que comentaba antes, financieros, era como consecuencia de un posicionamiento financiero. Y entonces ahora mismo las transacciones que se están efectuando, por ejemplo, pues 2 de cada 3 transacciones se hacen con recursos propios. En consecuencia, escasamente se utiliza la financiación, o son en función de una lógica de comportamiento del adquirente, de querer un poco de financiación para producir un equilibrio patrimonial suyo. Y en consecuencia, las transacciones se están efectuando basadas en una recuperación de la demanda, porque hay una demanda insatisfecha, y algunas veces se producen incrementos de precios no deseados, y lo digo ahí como consecuencia de que no se produce la oferta. Ahí va. Perdón, pues entonces... Sí, no, por el tema de eso, ¿no? Hay gente que se preocupa por esa escalada de los precios, a veces a doble dígito, en la ciudad de Valencia, por ejemplo, que llega un promotor y pone unos precios y otros dicen, ahí va, qué caro está poniéndolo, a ver si nos va a tirar el mercado para arriba cuando no está tan así. No sé, ¿hay razones para preocuparse con los precios que saca alguna promotora? ¿Se podrán pagar? En absoluto. Otra cosa es que los crecimientos de doble dígito que raramente se producen en el mercado. Se va, digamos, acompasado. Va habiendo una situación de incremento de precios en la lógica del crecimiento del PIB. Es decir, si este año hemos tenido un crecimiento del PIB en torno a 3,5%, pues los precios habrán subido en torno a ese 3,5% de media. Eso da lugar a que en algunos sitios haya subido más y en otros sitios no haya subido. ¿Qué ocurre donde ha subido más? Porque cayó más el precio. El precio estaba no por los suelos, no existía precio, no había transacciones, no hay precio. Uh-huh. Entonces se han puesto ahora mismo en el mercado y da lugar a una subida de precios lógica basada en la demanda.
y se produce una recuperación del precio de los solares en consecuencia, porque no existían precios, no se efectuaban transacciones y se ponen en valor. Pero lo que está ocurriendo es que esa demanda, fundamentalmente esta demanda de reposición, de las 80.000 transacciones, 85.000 transacciones que he dicho que se efectuaron en la Comunidad Valenciana, en el 2017 el 55% se realizaron por parte de ciudadanos de fuera de la comunidad. Es decir, que es una demanda en lo que llamamos turismo residencial o residencial turístico, que viene aquí a ubicarse, a vivir una parte de su tiempo del año, más o menos meses, pero se vienen aquí. El 55%, de los cuales, de ese 55%, la mayor parte se lo llevan los extranjeros, del resto de Europa fundamentalmente. Fundamentalmente ingleses, franceses, alemanes, suecos del norte de Europa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que nosotros, digamos, lo que es la economía doméstica, estamos recuperándonos poco a poco conforme crece ese PIB y crece el empleo. Con lo cual, las subidas de precios se están produciendo de una manera muy localizada en algunas zonas, y que habían bajado mucho, que donde no había transacciones, repito, y por otra parte, el mayor problema que tenemos es la oferta. Ahora mismo, ese problema que me anticipo seguramente lo tenía preparado. Pero no pasa nada, ahora vamos con ello, sí. ¿Vamos con ello? Pues venga, pregunta. No, adelante. Bueno, la oferta ahora mismo está, diría, estrangulada. La tenemos ahí acogotada. Tenemos, por ejemplo, muchas peticiones de licencias en el Ayuntamiento de Valencia, de Alicante, de Castellón, de poblaciones importantes, en el que no salen al mercado. Y esa no salida al mercado produce unos efectos, de no tener la autorización administrativa correspondiente, produce unos efectos muy dañinos. Entiendo que se refiere a cuando el promotor pide licencia para construir un edificio y se demora esa aceptación de la licencia, y por lo tanto hay un proyecto que está ahí en el aire, en el limbo, sin que se produzca. Efectivamente. ¿Dónde está pasando más? Porque siempre se quejan más de Valencia, y aunque últimamente sí que dijeron que han notado un cambio a mejor. No sé si... Se está produciendo muy lentamente, no cambio, sino que esa actividad administrativa, pues imagínense los tiempos que se mueven. Asignación de técnico. Estábamos hace unos meses en 8 meses, la asignación de técnico en el Ayuntamiento de Valencia. Ahora están en torno a 5 meses para asignar técnico. La concesión de la licencia administrativa pues estaba en torno a 16, 17, 15 meses. Eso no se puede soportar empresarialmente. Es una inversión que no se hace, es un empleo, y entro ahí ahora mismo. ¿Sabe usted los empleos que genera una vivienda al inicio de una construcción? 3 empleos directos. Cada vivienda. Cada vivienda. Más luego los indirectos que se producen por parte de las empresas proveedoras. ¿Sabe usted los impuestos que se dejan de pagar? Nada más que del ICIO. No me refiero ya a IVA de las construcciones o de los materiales, sino al ICIO, por del orden de esas. Si se están ahora mismo en torno a 2.500 viviendas ahí, pues pueden estar en torno a 15, 18 millones de euros que no se cobran de ICIO. El ayuntamiento. El ayuntamiento no lo cobra. O sea, empleo e impuestos e inversión que no se desarrolla. Y esa inversión, pues lógicamente desde el punto de vista empresarial, si no se produce la oferta, produce un encarecimiento. El mercado, digamos, es regulador. Si hay oferta, los precios se estabilizan. Si no hay oferta, los precios tienden a subir. No por parte de nosotros. Nuestras empresas no están subiendo precios. Quizás seguramente sean de segundas de transacciones, de vivienda usada, que se están produciendo recuperaciones de precios. Pero ahí no intervenimos nosotros porque no tenemos oferta en el mercado. Por lo tanto, si no hay inversión, no hay oferta, y la subida de precios se produce por parte de otros propietarios. Otra cosa de la que alertan siempre, entiendo que tiene que ver porque es lo mismo también con el estrangulamiento de la oferta, es el tema del suelo, de cómo está Valencia, que actualmente no hay suelo urbanizable listo para construir, salvo las zonas que ya todo el mundo está viendo, en Patrais, en Quatre Carreres. ¿Qué pasa? ¿Cree que vamos a ir a un problema con este tema de que, por ejemplo, las zonas del Grao, donde sí que se podría, o Benimaclet, están estancadas a nivel administrativo y todavía no se puede llevar allí grúas para levantar edificios? ¿Cómo va a ser esto? Pues sí, es una situación que aparentemente da lugar a que el ayuntamiento nos diga que tenemos una capacidad
para producir viviendas en los próximos 10 años, 15 años, de 40.000 viviendas, y no se pueden sacar al mercado como consecuencia de que las instancias administrativas no están aprobadas. Y eso puede producir, ante una situación de demanda que está ahí, conforme se va generando empleo, unos estrangulamientos en la oferta. Y ese puede ser un gran problema y un grave problema, por supuesto. A los que más nos afecta las subidas de precios de los solares es a los promotores, porque lo tenemos luego que repercutir y todo se basa no en la cuenta de los sumandos, sino del producto final. ¿A cuánto se puede vender? Y ahora mismo nos preocupa que no seamos capaces de generar el empleo que seríamos, que tendríamos, digamos, como consecuencia de esa actividad, y en segundo lugar no tener una cobertura de infraestructuras al no pagar impuestos. Y inversiones que en vez de efectuarse aquí se están yendo a otros sitios. Retomando, Antonio, un poco el tema con el que arrancábamos de que es una realidad, digamos, la recuperación del sector inmobiliario y del promotor. ¿Cuánto cree que va a durar esto? ¿Cómo prevén este ciclo? ¿Cómo ven que vaya a ser? También quería preguntarle por el tema de los nuevos actores, ¿no? De cómo ha cambiado tanto la cosa, de que antes eran promotores más locales, empresarios que conocíamos de aquí, y ahora son grandes empresas que vienen de Madrid y de repente aterrizan con centenares de viviendas en la Comunidad Valenciana, cuando hace 2 años ni siquiera estaban. Todo esto que está cambiando, ¿cómo prevén que va a cambiar el mercado inmobiliario en la ciudad, tanto del nuevo ciclo en el que estamos como los nuevos actores que se han introducido? En primer lugar, me alegro mucho de esas dos preguntas, que son importantes. En primer lugar, el ciclo. Lo que ocurrió anteriormente fue una situación de recesión con una crisis brutal, producida por una actuación financiera. Éramos los empresarios promotores colocadores de una capacidad financiera que venía de fuera y, lo digo sin desdoro, éramos utilizados para la colocación de ese dinero en el consumidor final, por así decirlo, el comprador de la vivienda. Y eso nos barrió porque en el momento que si financieramente no te están soportando, te caes. Y las empresas que han sobrevivido y que hemos sobrevivido están basadas en que tenían y tenemos capacidad de sobrevivir como consecuencia de dedicarnos a la explotación y la gestión de nuestro patrimonio. Bien sean de hoteles, oficinas, centros comerciales. Esa es la capacidad, digamos. Parece que le echan mucho la culpa al banco. No sé si tendrían algo de responsabilidad algunos promotores, a lo mejor a la hora de planificar. Todos, por ejemplo, para las entidades de crédito, no hablo de los que han sobrevivido, digamos, han tenido, digamos, una actuación más coherente, las entidades financieras que han sobrevivido. Pero no olvidemos que más del 60%, el número de entidades, el 70% de entidades han desaparecido. Como consecuencia, o sea, ha sido una crisis financiera. No solamente, digamos, a nivel español, los bancos españoles y las cajas de ahorros emitían activos financieros que los colocaban en bancos de inversión europeos y americanos. Bien, le dejo acabar, que le he interrumpido. Hablaba del ciclo. Y entonces, este ciclo tendrá una duración no de subida, sino de acompañamiento, y que seremos actores importantes en el PIB conforme la situación de recurrencia de ese crecimiento del PIB se mantenga. Y seamos capaces de no creernos algunas veces libros de caballerías de que todo el momento es orégano, todo es susceptible de venderse, de ponerse en el mercado y ser comprado. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, de que los bienes inmuebles hay algunas veces que se producen también pérdidas de capital e incluso deterioros de ese capital. Entonces el ciclo, pues iremos acompañando, digamos. Ahora, si estamos en tasas de crecimiento del 3,5% y hemos pasado al 2,8% o 3%, pues tendremos una capacidad de ese ciclo de mantenimiento. Que dure ese ciclo 5 años, 7 años, es posible, pero que no sea con esa caída, digamos, como la anterior de recesión, en absoluto. Eso es lo que pensamos. En cuanto es la previsión que hacen, sí, 5 o 7 años, sí, y una caída que no será suave, ni mucho menos el trompazo que nos pegamos. Porque no hay alimentación financiera. A partir del 2008. Porque no hay alimentación financiera. Ahora mismo las entidades de crédito
están posicionadas financiando a las empresas promotoras, pues partiendo de un nivel de preventas, partiendo de una consolidación del solar, es decir, de una manera muy ordenada. Y eso nos interesa a todos, que haya criterio y haya orden en esa toma de decisiones y racionalidad en las inversiones. En cuanto a los nuevos actores, nos ocupa, ¿no?